Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 121 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación CienciLab. Hoy tenemos el grato placer de contar con un conferencista internacional, doctor Edgar Tapia. Como primer punto, tenemos palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Buenas noches con todos. Sinceramente estoy muy contento. Estamos contentos por tener un conferencista de tan alto nivel, el doctor Edgar Tapia Hernández. A partir del sismo del 2016 que tuvimos aquí en Ecuador y causó mucho daño en las estructuras de hormigón armado, en las ciudades de Manta y Portoviejo, en la costa en general, no se construía en acero. Más se construía puro en hormigón, pero tal vez será porque vieron el mal comportamiento de las estructuras de hormigón, es que a partir de esa fecha, ahora hay una gran cantidad de estructuras de acero. Me pone a veces nervioso porque Manta, por ejemplo, está en la costa, en la playa. Hay que tener mucho cuidado con el material. Y qué bueno que ahora nuestro conferencista nos va a dar su experiencia, lo que han vivido en México, en las estructuras de acero, en sismos recientes, para ver exactamente, nos gustaría ver cómo lo están diseñando, los tipos de conexiones, la filosofía de diseño, tanta cosa. Estamos muy interesados y muy contentos. Le agradecemos mucho, doctor Edgar Tapia, de que haya aceptado dictar esta conferencia. Y como de costumbre, también agradezco mucho a nuestro anfitrión, el futuro doctor Brian Kawa, y a todos ustedes por haber venido a aprender un poquito más, a disfrutar de este momento. Muchas gracias. Gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Realmente es un momento en el cual aprendemos cada lunes de la experiencia de nuestros grandes ponentes que dan un tiempo para compartir con nosotros. A continuación voy a leer un breve resumen de la hoja de vida del doctor Edgar Tapia. Es doctor en Ingeniería Estructural, profesor investigador del área de Sustentabilidad y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma Metropolitano Azcapotzalco de la Ciudad de México. Ha publicado más de 80 artículos de investigación relacionados con ingeniería estructural en congresos nacionales, congresos internacionales, revistas indexadas y reportes técnicos. Es coautor de 4 libros relacionados con el análisis y el diseño de estructuras. Ha sido director de más de 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado en ingeniería. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, SMIS, entre 2020 y 2021. Ha sido profesor visitante de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, 2014, y ha realizado estancias de investigación en la École Polytechnique de Montreal, Canadá, 2008 y 2009. Pertenece al Sistema de Investigación de México desde 2013. Ha sido consultor de varios proyectos estructurales en México, principalmente en edificios irregulares y edificios altos bajo criterios de la normativa vigente. Y también podemos destacar que es revisor de varias revistas internacionales especializadas y participa de diferentes comités en la elaboración de normas y reglamentos. Entre ellos, solo por citar, miembro del subcomité de la elaboración de las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de acero, de reglamento de construcciones de Ciudad de México y muchas otras. Estimado doctor Edgar Tapia, otorgamos la palabra para su conferencia. Qué amable, gracias por la presentación y por la amable invitación que me dan para poder participar en este esfuerzo que están llevando a cabo. Quiero agradecer puntualmente pues las atenciones y la invitación al doctor Aguiar e igualmente al maestro Brian Kawa por pues todo el acercamiento y por todas las facilidades que dieron para poder participar en esta plática.
Me pidieron o acordamos que vamos a platicar sobre el comportamiento de estructuras de acero en México. Esta es una conferencia porque les propongo que hacia el final de la plática reservemos un tiempo para resolver las posibles preguntas y respuestas, pero esto no significa que deban de esperar hasta el final de la plática para expresarlas. Hay un chat y hasta donde yo entiendo pueden escribiendo ahí sus preguntas. Cada una de las diapositivas está numerada, de manera que pues esto espero que facilite la transmisión de conocimiento hacia el final. Con gusto haré mi mejor esfuerzo por responder. Asimismo, a mí, pues, no sé si lo sepan o no, pero me gusta cerrar mi video. Para mí es muy importante que me escuchen claramente y que vean las diapositivas claramente. Y con gusto hasta el final de la plática, enciendo mi video para tener algún tipo de discusión lo más personalizada que estos medios nos permiten. Y bueno, pues dicho esto, y a menos de que haya olvidado comentar algo más, les pido simplemente que mantengan también ustedes, no es necesario, si pudieran abrir sus videos, no es necesario que lo hagan, y si pueden abrir sus micrófonos, les pido encarecidamente que los mantengan cerrados. Este es el camino que les propongo para esta tarde. Quisiera primero platicarles un poco de cómo es el contexto de la sismicidad en México. Yo les envío un caluroso saludo en donde quiera que estén siguiendo esta transmisión. Tengo claro que se trata de un esfuerzo internacional, por lo que pues me parece oportuno explicar un poco de cuál es la sismicidad en el país, en donde vamos a platicar el comportamiento sísmico. Una vez que hagamos eso, les propongo que discutamos cuál ha sido el comportamiento estructural, como decían hace un momento, traves, columnas, conexiones, placas base, de estructuras sometidas a demandas sísmicas en México, y específicamente vamos a hacer hincapié en un sismo que ocurrió el 19 de septiembre del 2017. Sismo tuvo unas ciertas características cuyo epicentro ocurrió en una zona poblada, y quiero mostrarles cómo le fue a las estructuras de acero en esa región. Cuando hablo de estructuras de acero, indiscutiblemente tenemos que involucrar a los elementos no estructurales, pues, y en particular voy a hacer hincapié en la interacción de la estructura de acero con muros, y finalmente obliga el tema a hacer algún comentario sobre edificios altos, de manera que al final juntos podamos elaborar algunos comentarios. Entrando entonces en tema, acá en esta diapositiva están más o menos las placas tectónicas del mundo, están las principales placas tectónicas, y en el caso de México, la mayor parte del país está en esta placa de Norteamérica, que es significativamente grande. Observen que Estados Unidos, Canadá están sobre ella, Groenlandia, y de hecho si cruzamos del otro lado, pues llega a Asia, prácticamente hasta Japón, una placa muy grande. Y en el vecindario, en la vecindad, está esta placa no tan grande, esta placa de Cocos, esta placa del Caribe, y hay otra placa también significativamente grande, esta placa del Pacífico, que hace contacto en México, en Estados Unidos, y que igualmente llega hasta Asia e incluso casi hasta Australia. Si hago un acercamiento. Doctor, perdón, se bloqueó su micrófono, ya puede ahora Ahí accionar. está, ya ahí está, sí, justamente. Les tengo que anticipar un poco de disculpas porque estoy un poco enfermo de garganta. Entonces, bueno, yo apago mi micrófono para precisamente no hacer tantos ruidos, pero bueno, ok, continuamos acá, de manera que si yo hago un acercamiento a México, la interacción de las placas ocurre en esta región, acá entre la placa del Pacífico y la placa Norteamérica. Hay una placa más pequeña que diríamos que es la placa más joven, esta placa de Rivera. Y cuando les hablo de placa más joven, tenemos que recordar esto en millones de años, esta placa de Cocos y esta placa del Caribe. Estas últimas placas son placas que tienen un movimiento de subducción, y mientras que estas de acá tienen un movimiento que se llama de falla transformante.
Ahorita voy a hablar más de eso. Así que si sembráramos la localización de los sismos más importantes que han ocurrido en el país, con base en este mapa del United States Geological Survey, observen que los principales sismos ocurren en la zona de contacto de placas. De hecho, acá se alcanza a distinguir con mucha claridad la placa de Rivera. Y decía yo que la placa de Cocos y la placa del Caribe tienen un movimiento de subducción, es como si esta placa del Pacífico se moviera de abajo hacia arriba, y la placa Norteamérica piensa en lo que no se deja mover o que se mueve de arriba hacia abajo. Lo importante es que, bueno, por ejemplificar algunos de los movimientos que tienen que enfrentarse en el país, esta placa del Pacífico se mueve hacia arriba y la placa de Norteamérica se mueve hacia abajo. De manera que aquí hay un borde que se llama falla transformante o borde transformante, que es más o menos esto. Mientras que una de las placas se mueve, digamos aquí de izquierda a derecha, la otra se mueve de derecha a izquierda, se va acumulando energía hasta que el movimiento, esta energía se vence y hay un desplazamiento que es muy visible a la superficie. Y por ejemplificarlo, justamente esa es la falla que hay en Turquía, esta placa de Anatolia tiene un movimiento de derecha a izquierda y vean que tiene un contacto con esta placa de Arábiga, de manera que en esta región de aquí está justamente el mismo tipo de falla, no todas las fallas son equivalentes, pero lo traigo mucho a la plática porque pues se trata del sismo más importante que ha ocurrido a nivel internacional, estos dos sismos que ocurrieron el 6 de febrero del 2023 afectando Turquía y afectando Siria. Y quiero ofrecerles fotografías del desplazamiento de esta falla transformante justamente en esta región de acá. Les quiero ofrecer primero una fotografía de la carretera en proceso de rehabilitación. No se trata la plática de esto, pero bueno, si viéramos las fotografías hacia la izquierda a la derecha, es muy notorio cómo es que hubo un desplazamiento significativo de una región con respecto a la otra. Y acá les ofrezco otra fotografía. Miren, yo estoy aquí parado en la posición original de este camino. Y después del sismo, medimos aquí más o menos, estos son como unos 3 metros 20 centímetros que se desplazó el camino justamente por este tipo de falla o este tipo de borde. Sin embargo, en México, el contacto de placas que ha generado las mayores demandas sísmicas no está en esta zona de borde transformante, en esta región de acá, aunque sí ha sido muy destructivo, sino que los mayores sismos que se han registrado han ocurrido por este movimiento de subducción. Les puse aquí en la diapositiva los sismos más importantes, 1832, 8.2 en el 85. Este fue un sismo muy destructivo, de hecho es una herida muy profunda en la memoria trágica de sismos en México, 19 de septiembre. El 9 de octubre de 1995, 8.1, y el de 2017, 8.2. Noten que es el 7 de septiembre. Estos sismos ocurren usualmente donde hay más interacción entre placas, como se puede ver ahí la tendencia, y si tuviéramos entonces, si esto fuera una estadística lineal, pues como son 100 años de sismos de 1932 a la fecha, más o menos, perdón, tendríamos que aceptar pues que estos sismos de magnitud importante ocurren pues más o menos cada 25 años. Tenemos que entender aquí que esta proporción no es lineal, pero lo que quiero dejar sobre la carta, sobre la mesa, es que México es un país donde existe mucha actividad sísmica. Y de manera que si hiciéramos un recorte, un recorte transversal en la interacción de esta placa de Pacífico, placa de Cocos o placa perdón, la placa de Cocos, placa de Caribe o placa de Rivera con la placa de Norteamérica, que hiciéramos una rebanada acá, pues veríamos más o menos esto. Esto de acá sería la placa de Norteamérica y esta placa que está acá, pues sería la placa de Cocos, la placa de Rivera, la placa del Caribe. Esta placa se está moviendo de izquierda a derecha. Decíamos de esta placa de acá, pues no se deja mover o se mueve de derecha a izquierda. El punto está en que aquí hay una zona de contacto que va generando esfuerzos, va generando presiones. Estas presiones generan unas ciertas fracturas,
hacia la superficie, de manera que es común que donde hay este tipo de contacto, de zona de contactos, en la superficie haya cadenas volcánicas. Y es que esto es intuitivo, si hay aquí muchos esfuerzos, estos esfuerzos generan grietas, de manera que si el magma está muy caliente, hay mucha presión, hay mucha temperatura, pues esto facilita la formación de volcanes. Pero observen algo interesante que ocurre en México. En la diapositiva también puse el mapeo de volcanes más importantes del país. Hacia acá en esta región del país, acá en Colima, tiene un volcán muy importante, otro volcán Paricutín. Me voy acercando al centro del país, hacia Ciudad de México. Está el volcán que se llama Popocatépetl, Iztaccíhuatl. Sigo caminando de izquierda a derecha, el pico de Orizaba, los Tuxtlas, de manera que la zona volcánica más o menos sigue un paralelo y no va a lo largo del borde de contacto de las placas. Y esto me tiene que orillar a pensar que si yo hiciera una rebanada de la zona de contacto de las placas, eso se tiene que parecer más o menos a esto que está aquí en la diapositiva. Pero si yo hago una rebanada en las zonas de contacto de este lado, la realidad tendría que ser un poco diferente. Y es que de alguna manera, si yo hago un corte en esta zona de acá, la placa medianamente se debe de subducir así, de manera que la zona de contacto de placas, la zona de epicentros, ocurre muy cerca del borde del continente, digamos en la playa, en la zona eh, del contacto entre el mar y la tierra, como se ven aquí en estos mapeo de epicentros. Pero si yo hago el recorte acá, donde la faja volcánica lleva otro latitud, no va a lo largo de la costa, a lo largo de la zona de contacto de las placas, pues implica que la placa se va subduciendo, este movimiento se llama de subducción, se va subduciendo con una pendiente o una inclinación diferente, de manera que aquí hay una zona en donde puede haber contacto, puede ser generadora de sismos, pero indiscutiblemente continente adentro y de manera intraplaca hay también zonas de contacto que fíjense que también pueden ser generadoras de sismos. Entonces, estos dos fuentes sísmicas son fuentes de diseño de edificios en toda esta región de acá, mientras que para esta región de acá, la fuente sísmica de diseño son sismos únicamente de subducción. Entonces, si yo hiciera un mapeo de los sismos ocurridos en un mes, por ejemplo, en el mes de septiembre del 2017, es un reporte que elabora el Servicio Sismológico de México. Veo en una escala de colores la magnitud de los sismos e incluso el diámetro de las pelotitas que está acá, la magnitud de la localización del epicentro, perdón, y la magnitud del sismo. Entre más oscura es la pelotita, más grande fue la magnitud del sismo y evidentemente entre más pequeña sea la pelotita, el diámetro menor y una coloración más amarillenta, la magnitud del sismo en la escala de Richter fue más pequeña. Veo que la mayor actividad está en la zona de contacto de las placas, como ya lo vemos visualizado en diapositivas anteriores. Veo aquí este sismo de magnitud 8.2 del 7 de septiembre, con mucha actividad y muchas réplicas. De hecho, algunas de ellas de magnitud superior a 6 en estos estados que están acá. Fue un sismo muy destructivo para esta región, pero el 19 de septiembre ocurrió un sismo cuyo epicentro estuvo, como decíamos hace un rato, territorio adentro. La magnitud del sismo fue de 7.1, pero las características del sismo originó muchísimo daño porque ocurrió no en la costa, sino adentro del país. No es un sismo que tengamos que leer como un sismo repentino, sorpresivo, porque ya se entendía que esto podía ocurrir, pero bueno, la magnitud del sismo hizo que fuera muy destructivo y justamente de este sismo es donde vamos a discutir una buena parte de la discusión de esta presentación. Así que el 19 de septiembre, más o menos como a la 1:15 tiempo local, ocurrió este sismo en la zona casi en el borde de entre este estado de Morelos se llama, y este estado que está acá, el estado de Puebla.
más o menos a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Ciudad de México es estado que se ve por acá, muchísimo más pequeño. Ya dijimos que se tratan de sismos por la manera como se subduce la placa, ocurrió a unos 57 kilómetros de profundidad y fue especialmente destructivo para la posición de Ciudad de México. Y a lo mejor algunos me dirán, oye, bueno, cuando siempre pensamos la situación del país, de México, cuando oímos de los sismos, siempre lo que volteamos a ver es la situación en Ciudad de México. O escuchamos poco del daño que puede ocurrir en otras ciudades importantes que yo pueda conocer, Guadalajara, Puebla, Acapulco. ¿Por qué ocurre esto? Es por algo que se llama efectos de sitio. Fíjense que pues la historia dice que los pobladores, primeros pobladores de la ciudad, que se llamaban aztecas, fundaron su ciudad en un lago, perdón, en un islote dentro de un lago. Afortunadamente no fue en el centro del lago, sino fue en una orilla, de manera que si yo hiciera un acercamiento de de este rectángulo que está acá, es más o menos la condición actual de la ciudad. Ellos fundaron aquí la ciudad, fueron conquistados por los españoles fundaron sobre las pirámides, sobre las ciudades existentes, sus propias ciudades, y eso terminó ocurriendo en generando estas condiciones específicas del suelo de Ciudad de México. De manera que en Ciudad de México hay unas condiciones que hacen que exista en algunas regiones de la ciudad, vamos a explicar más de esto, que exista un incremento de la demanda de aceleración y también de la duración del sismo. Y ya me conocerán que siempre termino hablando de comida. Si yo pusiera en esta mesa un panqué, este panqué tiene un diámetro exterior y una cierta altura, y también pongo uno de estos postres, no sé si los conozcan, se llama, por lo menos por acá, se llaman flan imposible. La parte de arriba tiene flan y la parte de arriba tiene chocolate, panqué, y además pongo una gelatina de fresa en este caso. El diámetro exterior, el diámetro interior y la altura de los postres es exactamente el mismo. Yo los pongo aquí en la mesa y golpeo la mesa. Ojalá, estoy seguro que esto es muy eh, eh, intuitivo. Este postre tiene muy poco desplazamiento, este de acá tiene un poco más de desplazamiento, aunque rápidamente llega nuevamente a reposo, y este postre de acá tiene mucho desplazamiento, y además tarda mucho tiempo vibrando hasta que llega nuevamente a reposo. Bueno, pues esta es la representación del suelo de Ciudad de México, y un suelo que es firme, y que si la onda sísmica se propagara, rápidamente la controla, no la incrementa, sino la controla, y la duración del sismo es muy corta. Hay una zona de transición en esta zona del lago. Yo me lo imagino como que era la zona que si era época de sequía, pues estaba seca. O tal vez tenía un espejo de agua de 1 metro, de unos cuantos centímetros. Y si intentar entender cómo es el suelo dentro de la zona del lago, propiamente de Ciudad de México, pues lo representaría bien con la gelatina. Observen otra vez que decíamos, hay un incremento de la aceleración, un incremento de la manera como se siente el sismo, y además un incremento de la duración del sismo. En Ciudad de México, en zona del lago, estamos acostumbrados a que los sismos sean muy largos. Empieza a temblar y una persona le dice, no, sí, creo que está temblando, sí, creo que sí, vamos a salir, ustedes salen y empieza la demanda sísmica más fuerte, todavía pasa 1 minuto, sigue temblando, no creo que no, y mientras que en otras regiones del mundo los sismos duran apenas 20 segundos, 15 segundos, y si vemos registros acá en la zona del lago, tranquilamente llegamos a registros de 120 segundos, perdón. Y esto ha dado pie para que la Ciudad de México se subdivida primero en 3 zonas, cuando en los primeros reglamentos de los 60s, de los 70s, allá se hablaba de una zonificación sísmica, y creo que ya me estarán siguiendo. Se hablaba de una zona de terreno firme, una zona de transición y una zona de lago. Conforme evolucionó el conocimiento, pues fue una realidad que el lago no amplificaba la demanda de aceleración o la duración del sismo,
si el espejo del lago era más grande o era menos grande. Así que creó una subsonificación sísmica, que de hecho es lo que está en la diapositiva. Esta de acá sería en color más gris, más oscuro, la zona de zona de terreno firme, la zona en color amarillo, la zona de transición, y en estas cuatro zonas, estas verdes, estas color rojizo, son las zonas del lago. Observen que la mayor profundidad está, pues, entre más en zona en color rojo, es la zona de mayor profundidad del ex lago. Si yo busco cuál es la zona centro del país, de la Ciudad de México, esas están por aquí. Si han visto fotografías o han escuchado cómo fueron las experiencias del sismo de 1985, decíamos era un sismo muy destructivo para México, la mayoría de las fotografías o la mala experiencia estaba en esta zona de acá, pero de acuerdo a lo que hemos platicado, la peor zona es esta zona que está iluminada acá en color rojo. ¿Por qué en el 85, que fue una dura prueba, no se reportó tanto daño en estas zonas de acá? Pues porque en el 85 era una zona menos habitada, con estructuras muchísimo más pequeñas, de manera que si volviera a temblar con un escenario sísmico como el de 1985, esperamos que las mayores demandas de aceleración ocurran en esta región de acá, ante un sismo de subducción. Ese fue el sismo del 85. Y decíamos hace rato que el sismo del 19 de septiembre de 2017, perdón, no fue un sismo de subducción, sino fue un sismo de intraplaca. Y esto hace que las frecuencias generadas por el sismo hayan sido diferentes, de manera que el mayor daño ocurrió en esta zona de transición. De hecho, uno de los edificios que vamos a estar estudiando estaba justamente en esta zona en color amarillo. Y retomando entonces el tema de este sismo del 19 de septiembre de 2017, les quiero mostrar la distribución de aceleraciones. Aquí en color blanco, ojalá y se alcance a distinguir el perímetro de la Ciudad de México. En color grisáceo se ve la zona del lago. De hecho, la zona que no tiene pigmentación grisácea es zona de terreno firme. Aquí se alcanza a ver primero una primera capa en color gris, es la zona de transición, y en la zona gris más oscura es la zona del lago. Y las pelotitas que se ven ahí son estaciones sísmicas del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Es una fundación en México que se encarga de monitorear los sismos. A estas estaciones habría que sumarle a las estaciones de empresas privadas, estaciones de universidades, como la universidad donde yo trabajo, que tiene una estación en cada uno de sus campus, estaciones de otra universidad muy grande, es el sur de la ciudad, la Universidad Nacional Autónoma de México, sí, UNAM, y algunos edificios que pudieran estar instrumentados. Pero lo que quiero mostrar es simplemente la distribución de aceleraciones reportadas por este Centro de Instrumentación de Registro Sísmico, se llama CIRES. Las pelotitas tienen una escala de colores, de manera que entre más oscura es la pelotita, hubo una mayor aceleración. Vean cómo las pelotitas que estaban, les decía hace rato, siguiendo la zona de transición, son las que reportan las mayores aceleraciones. Y aún en terreno firme hubo mucha aceleración, porque quiero que recuerden que el sismo ocurrió a solo 120 kilómetros. Esto es lo que hace que las aceleraciones a las que tuvieron que estar sometidos los edificios fueran muy diferentes a las de un sismo de subducción, y además que representaran un examen para la mayoría de ellas. De este sismo, decíamos que fue un sismo intraplaca, lo que quiere decir que no ocurrió en la costa, sino que ocurrió continente adentro. Y además decíamos que ocurrió el 19 de septiembre del 2017 con esta magnitud. Y ese sismo fue muy sonado a nivel internacional porque fue uno de los primeros sismos, o quizá el primer sismo, en donde fue posible grabar edificios colapsando durante el sismo. Por ejemplo, y esto, bueno, esto tiene una relevancia importante para nuestro quehacer, porque, bueno, lejos del amarillismo que pudiera haber con la grabación de un edificio colapsando,
sí nos deja ver un poco las características del edificio y la manera como colapsó. Y miren, de ahorita les voy a poner el video, pero de ese video yo saqué capturas de pantalla que tengo aquí y quiero que vean este edificio que está en esquina. Observen, por favor, que la estructuración del piso de planta baja es diferente a la estructuración que hay en los pisos superiores. Yo acá veo en algunos casos unos ciertos muros, mientras que en la parte de abajo veo apenas un apoyo que parece estar aquí y como es un edificio de esquina, seguramente en esta colindancia tiene un muro ciego y en esta colindancia de acá también tiene un muro ciego, de manera que este edificio, sin hacer ningún cálculo, tiene un centro de corte muy lejos del centro de masa, lo que quiere decir que va a tener efectos torsionantes significativos y además las características del piso en la parte de abajo, el piso, el primer piso, tienen una diferencia de rigidez y de resistencia significativo. Y cuando yo voy poniendo pausa o voy congelando la imagen, observen que efectivamente sin sacar la calculadora, sin prender la computadora, sin hacer ningún modelo, pues pasó lo que algunos de nosotros sospechábamos, el eslabón débil está representado por este piso que está acá abajo, y para nosotros tienen que ser lecciones importantes para buscar que esto no se repita. Observen que los pisos superiores se ven pues medianamente bien, pero de manera que el colapso es regido por un piso débil, por una irregularidad que tenía el sistema. Y quiero ofrecerles el video pues para que no lo puedan ver. Ahí está, les estoy compartiendo una imagen tal cual de YouTube para que puedan verlo. Dura unos cuantos segundos. Y bueno, les comparto el audio también. Tronó horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Que se salgan, te va a caer ese edificio, te va a caer. Dios mío, 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 Dios mío. La gente. Dios mío. Ay, no, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Pues bien, vamos a quitarlo, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, ante este sismo, hasta estas condiciones, pues es que estas estructuras de acero existentes en el país, pues fueron sometidas, decíamos, a una demanda sísmica no despreciable. De hecho, antes de entrar a platicar de las estructuras de acero, veamos un poco de estadísticas para ver qué tan grave fue el sismo. Aquí les estoy ofreciendo en esta diapositiva un conteo de los reportes técnicos elaborados por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. Yo quiero construir un edificio, entonces contrato un calculista que haga un análisis, lo tiene que firmar un representante de la administración. Esta administración o la oficina que controla la administración se llama así, Instituto para la Seguridad de las Construcciones, de manera que este instituto pues depende de la Secretaría de Obras, y si yo tenía después del sismo un edificio que veía que tenía un mal comportamiento, que tenía algún daño o quería simplemente estar seguro, pues yo me comunicaba al instituto y ellos mandaban una cuadrilla para hacer un levantamiento técnico, un reporte técnico del edificio e hicieron una clasificación de daños. Entonces yo sumé aquí las clasificaciones para hacer esta gráfica de barras. Entre más a la izquierda estoy, el edificio tuvo un mayor daño, y entre más a la derecha estoy, el edificio no tenía, tenía menos daño. Si cuento los edificios que colapsaron, no me costaría trabajo que encuentren que se colapsaron más de 40 edificios. Sin embargo, yo veo aquí las columnas y difícilmente llegan a 20 los edificios colapsados. Esto implica que estas columnas para el conteo definitivo deben de ser muchísimo más altas, pero si sumaran los edificios que tuvieron colapso total, colapso parcial o los que quedaron en pie, aunque no colapsaron, estaban en riesgo de colapso, estos suman más de 203 edificios. Y entonces, ¿cómo funciona una ciudad donde 203 edificios dejaron de funcionar? Ahora, pues el que tenía trabajo, pues podría seguir teniendo trabajo, pero el lugar donde trabajaba ya no funciona, o las escuelas de los niños,
o el lugar donde vivían una cierta cantidad de familias deja de funcionar. Aquí importa mucho que asociemos estos conceptos de resiliencia. Qué importante es que después de un evento extraordinario, el edificio, y no solamente el edificio, sino a nivel de colonia o a nivel de ciudades, puedan seguir teniendo el comportamiento esperado. Y justo de estos edificios que tuvieron más bien que puedan seguir funcionando, que puedan seguir utilizándose los edificios, que la ciudad pueda seguir funcionando. Y justamente hablando de estos edificios colapsados, unos colegas, algunos de Estados Unidos, otros de México, hicieron un conteo rápido apenas unos días después, menos de una semana, sobre cuáles eran las características de los edificios dañados. Contabilizaban que la mayor parte de ellos eran un sistema que se llama de columnas de concreto reforzado con losa plana. 27 de estos edificios que tuvieron un colapso total o parcial. Habían algunos casos de mampostería no confinada dentro de este conteo, 20%, algunas estructuras de mampostería, 9%, contaban algunos marcos de concreto que tuvieron un mal comportamiento al 3%, y en ese momento se contabilizaba una estructura que era parte de acero y parte de concreto. Cuando pasaba un poco más de tiempo, pues no se logró establecer que verdaderamente la estructura fuera de acero, sino que era de concreto con algunos acabados en acero, de manera que no fue posible identificar una estructura de acero que estuviera dañada. Pero sí, pero a mí yo lo que hago, pues es estudiar estructuras de acero, así que yo llamaba a las oficinas de las asociaciones de ingenieros civiles, asociaciones de arquitectos, llamaba a las autoridades, al Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, a las constructoras de acero, y les preguntaba sobre edificios de acero que tuvieran daño, que hubieran tenido un mal comportamiento, no solamente en la ciudad, sino en los estados vecinos, buscando recopilar la mayor experiencia. Y cuando hacía estas llamadas, sí había personas que me decían, yo sé dónde hay un edificio de acero dañado por el sismo. Perdón, e íbamos y nos encontrábamos con esto. Esto es una cancha de frontón, y pues sí, efectivamente, pues aquí hay un daño en una armadura, sí es de acero, pero pues difícilmente podríamos establecer que fue provocada por el sismo. Incluso tal vez eso ya estaba dañado y no se habían dado cuenta hasta después del sismo, hicieron una inspección, de manera que no puedo decir que eso es una estructura dañada por el sismo. O en otro caso, yo sé dónde hay una estructura de acero y fuimos. Era una concesionaria automotriz, de manera que la fotografía la tomé desde donde están exhibidos los carros. Y sí, bueno, sí es un perfil de acero y tuvo una mala interacción con los muros de mampostería. Definitivamente va a ser necesario un trabajo de albañilería acá, volver a pintar, resanar, de preferencia separarlos, vamos a hablar de eso más adelante, pero esto no es un mal comportamiento. Y así estuve hasta que di con este edificio de acá. Se trata de un edificio de 3 pisos, como lo ven ahí en planta, bastante regular, inaugurado en mayo de 1990, de manera que tenía 27 años, estaba en buenas condiciones, digo, de mantenimiento, no presentó colapso, pero sí tuvo algún daño. Cuando hicimos las visitas y tuvimos oportunidad de entrar 2 o 3 veces para hacer levantamientos muy detallados, nos encontrábamos con esto. Si yo me fijaba en las traves perdón, ¿y qué sistema tenía? Tenía un sistema de vigas de alma abierta con columnas de sección cajón, formadas por 4 placas. Perdón, entonces, si íbamos a piso, presionábamos las traves se veían bien. No había pandeo en las diagonales, no había daño en las soldaduras, no había daño en las conexiones. Las columnas de segundo piso y de tercer piso se veían bien, estaban a la vista, pero las columnas de planta baja no estaban a la vista, se estaban recubiertas por un panel, por tabla roca o bien por tabique, como se ve aquí en la diapositiva. Es decir, que aquí adentro está la columna y en la parte de abajo estaban recubiertas por tabique, de manera que no las podíamos ver. Sin embargo, cuando sacábamos plomos, sacábamos niveles de las columnas, de este lado con respecto al otro, el edificio tenía una deformación residual, y de hecho
si había tenido un desplazamiento tan grande como para agrietar el muro de mampostería con esta magnitud, significaba que debía haber daño, pero no, el daño no estaba a la vista. Y como les decía, lo que podíamos ver de las traves, de la losacero, todo estaba en orden, no había daño en las conexiones, no había daño en la soldadura. Pudimos visitar el edificio varias veces para hacer levantamientos muy detallados del edificio, y de hecho una de esas veces nos dieron permiso de llevar picoleta para descubrir las columnas, y lo que nos encontramos fue esto: columnas articuladas en la parte de abajo y en la parte de arriba de la sección, las columnas de sección cajón en planta baja. 29 de las 54 columnas tuvieron daño. No había daño en las traves, no había daño en pisos superiores, todo el daño había ocurrido en planta baja, y afortunadamente hubieron columnas que no tuvieron el daño, y eso ayudó a que el edificio permaneciera en pie. Así que, pues contabilizamos un edificio de acero que no había tenido un buen comportamiento, pero fíjense que es muy particular este sistema estructural, porque resulta que si vemos un poco más de historia, hubo otro edificio de acero con este sistema, columnas de sección cajón con vigas de alma abierta, que también tuvo un mal comportamiento previamente, y me tengo que regresar hasta el sismo, también del 19 de septiembre, pero de 1985. En ese conteo, ya decíamos hace rato, fueron cientos de edificios dañados o con colapso total o parcial, y uno de esos edificios fue un edificio de acero. Ese edificio estaba en zona del lago, ya platicamos hace rato de eso. Se construyó en 1970, o sea que tenía 15 años de haberse inaugurado. Tenía también las columnas de sección cajón con las vigas de alma abierta. Estaba conformada por 5 torres, como se ve acá, las 2 torres en el extremo, espero lo alcancen a ver del lado izquierdo de esta fotografía. Tenían 15 pisos, y tenía 3 torres muy esbeltas de 21 pisos. 2 de las torres quedaron con mucho daño residual, y una de las torres colapsó, que es lo que se alcanza a ver acá. El edificio era un edificio muy moderno. De hecho, en la parte de abajo tenía un centro comercial, lo que equivaldría hoy a un mall, a una plaza comercial, y la plaza comercial tenía acceso a la estación del metro Pino Suárez. Esto es muy cerca del centro de la Ciudad de México, y el metro se había inaugurado en 1968, de manera que era un lugar muy, muy moderno, muy novedoso. Sin embargo, como les decía yo, una de estas torres colapsó, las otras 2 torres quedaron en pie, y una de las medidas que realizaron las autoridades en ese momento fue quitarles los elementos estructurales, demoler los elementos estructurales, dejar el esqueleto en lo que pues, recuperaban el resto de los edificios. Y eso dio mucha luz para entender qué fue lo que pasó con el sistema. Les muestro por acá unas fotografías que me hizo favor de pasarme el maestro de ingeniería Enrique del Calderón, que participó en estas evaluaciones. Acá se ven otras tomas del edificio, nuevamente con el edificio colapsado. Y lo que pasó básicamente fue que el diagonales de la trave de alma abierta pandearon, no tenían una relación de esbeltez que evitara el pandeo. Como el sismo iba y venía, pues estas de acá también pandeaban, la trave dejaba de trabajar, se incrementaba la carga sobre la columna que formaba estas articulaciones, que vean otra vez que son las mismas articulaciones que vimos en el 2017, y que terminaron, una vez que se formó la articulación acá, pues la carga se transmitía a la columna vecina, se incrementaba la carga, y finalmente pues, se formó todo el mecanismo que guió al colapso, y muchas de esta información pues está obtenida gracias a decíamos, a los otros 2 edificios que no colapsaron. Pero entonces, ¿cuál es el comportamiento que estábamos esperando? Estos sistemas estructurales se deben de diseñar siguiendo una filosofía que se llama filosofía del diseño por capacidad. De manera que yo en el diseño debo de distinguir los elementos que me van a servir como línea de defensa, y de manera que en estas líneas de defensa, la segunda línea de defensa,
debe estar diseñada con la máxima capacidad de la primera línea de defensa, y entre más líneas de defensa yo logre distinguir, mi edificio estará más protegido. Siguiendo este comentario que les estoy platicando, pues entonces quiere decir que yo estaría esperando que el primer daño ocurre en la viga de alma abierta, en esta armadura, y que la columna falle únicamente después de que la viga de alma abierta ha fallado, de manera que yo diseñaría la columna para la máxima capacidad que pueda desarrollar esta viga de alma abierta, pero tampoco la voy a dejar que se dañe donde quiera, porque pues entonces podría ocurrir lo que les estaba mostrando del edificio Pino Suárez. Lo que yo tengo que hacer, perdón, es establecer un segmento que le llamaré segmento especial, y la mayor, yo voy a determinar para este segmento especial el máximo cortante que puede desarrollar, y este cortante llegar al extremo me va a servir para diseñar esta columna ante carga axial. La columna se diseña ante carga axial y demandas flexionantes bidireccionales. Y alguien diría, bueno, ¿y cómo haces eso? Miren, eso se hace con esta ecuación que está acá. Esta ecuación, para que sepan exactamente cómo se obtiene, pueden consultar estos procesos experimentales que se realizaron en el 96 e incluso en el 2008, y es solo un proceso matemático que podríamos plantear acá, no tiene caso de distraernos demasiado, pero lo que sí podría decir es que se ve bien aparatosa, ¿no? Son 3 sumandos. Pero aunque se ve muy aparatosa cuando me toca dar esta clase, yo les hago pensar, a ver, o sea, usemos el sentido común. ¿De qué puede depender la capacidad de esta viga elástica? No, pues puede depender de, perdón, ¿cuál es la capacidad de la trave para soportar demandas por flexión? Vean que, bueno, pues sí, cuál es el momento de inercia que tiene, cuál es la resistencia. Ah, pues sí, efectivamente, miren, este es el momento que soporta, dime cuál es la longitud que tiene el segmento especial. ¿De qué otra cosa puede depender? Pues de qué tan grande sea el segmento especial en relación a cuál es la longitud completa del claro. Y observen pues que aquí está exactamente un sumando que tiene esa consideración. ¿De qué más puede depender? Pues mira, puede depender de cuál es la capacidad que tienen las diagonales, que has dicho usted, pues estaban movidas aquí, que tienen las diagonales en compresión o en tensión para soportar esta demanda por flexión. Entonces, bueno, entonces dime cuál es esa capacidad proyectada para esta carga cortante, y eso se consigue con esto. Miren, esto es el seno de la capacidad en tensión y la capacidad en compresión, y RY es un factor de sobreresistencia del material. Entonces, no está difícil sustituir acá para determinar cuánto es este cortante. Ese cortante se convierte en carga axial, y si yo hago bien el procedimiento, no es posible que primero falle la columna, sino que fallarían la viga del alma abierta, no donde quiera la viga del alma abierta, sino donde yo le diga, donde establezca este segmento especial. Entonces, retomando la experiencia del sismo del 2017, les había enseñado un mapa similar a este. Es un mapa de la Ciudad de México. En color verde está la zona de terreno firme, en color amarillo la zona de transición, y están iluminados en color naranja y rojizos la zona del lago. Las estaciones que están ahí son las estaciones que lograron tener una medición del sismo del 19 de septiembre de 2017, tan solo del CIRES, habríamos hablado del Centro de Instrumentación de Registro Sísmico. Y fíjense que una de estas estaciones estaba localizada a solo 300 metros del edificio de acero que se dañó. Entonces, esta señal pues nos daba una muy buena representación de lo que había sentido el edificio, de lo que es la demanda que se le había impuesto al edificio. Y como ya les platiqué, tuvimos oportunidad de visitarlo 3 o 4 veces para hacer estos levantamientos lo más detallados posibles. Y esto nos llevó a hacer unos análisis detallados de lo que le había ocurrido al edificio durante estas demandas sísmicas. En realidad, lo sometimos al edificio no únicamente a la señal que estaba solo a 300 metros, sino a las señales más cercanas. Estas señales, estación JC54 es la que estaba a 300 metros, pero habían otro par de estaciones que estaban a menos de 1 kilómetro, de manera que nos dio oportunidad de corroborar si el edificio
verdaderamente estaba bien diseñado, si había cumplido los requisitos de la filosofía del diseño por capacidad que platicamos hace rato, o si había alguna área de oportunidad. Y no es mi intención marearlos con demasiados datos técnicos. Ahorita les voy a explicar dónde pueden consultar el estudio con mayor detalle, pero lo que sí me gustaría es mostrarles esto. Miren, de este lado está la carga axial de una de las columnas que tuvo daño, y de este lado está la duración del sismo. Ya les había anticipado que cuando comparan esta duración del sismo con otros lugares, pues esto es una condición significativamente particular de Ciudad de México. La carga axial no inicia en cero porque la columna tenía una carga antes de que empezara el sismo, de manera que tal vez aquí empezó el sismo, empezaron a generarse demandas de aceleración que vean que pueden incrementar la carga axial o la pueden disminuir. Es muy difícil que lleguen a una carga axial en tensión, sobre todo porque estas columnas son de planta baja. Fueron reduciéndose las demandas de aceleración, se reducen la variación en las cargas axiales hasta que deja de temblar. Entonces, yo acá puse la carga axial en compresión, la capacidad que podía tener la columna. Y fíjense que la capacidad de la columna andaba por las 490 toneladas, y el peor escenario de carga axial andaba por las 400 toneladas en el segundo 81.6. En otras palabras, lo que les estoy intentando decir es que había una imprecisión en la filosofía de diseño. Lo que nosotros dijimos acá es que si yo diseño la viga de alma abierta siguiendo la filosofía del diseño por capacidad, debe de haber un incremento significativo de la carga axial, pero este incremento que se registró durante el sismo no guiaba al daño, sino que era la combinación de dos efectos. Y a lo mejor alguien me dirá, bueno, pero lo estás diciendo únicamente para una de las columnas. Bueno, vamos a ver dónde ocurren las cargas axiales máximas a lo largo del sismo de todas las columnas que conforman la planta baja, y eso es esto que está acá, miren. Acá está solo una ventana del segundo 40 al segundo 120. Esto es más o menos esta zona de aquí. Los puntos que están aquí representados son la carga axial máxima que se presentó durante el sismo, normalizada con la capacidad a compresión que tenía la columna. Esto es que si nada más estuviéramos hablando de la capacidad de carga axial, pues entonces la columna no tuvo que haberse dañado. Había un segundo efecto que yo creo que se dieron cuenta, de un incremento por flexión que no estaba considerado como parte del proceso de diseño. Era una inconsistencia en el proceso de diseño porque la manera como habían concebido el edificio no solo incrementaba la carga axial, sino además la demanda de flexión. En otras palabras, lo que les estoy intentando decir es que esta diafragma, este sistema de piso, tenía unos espesores de la losa de concreto de unos 14 y hasta 21 centímetros llegamos a medir. No hay forma de que pudiera darles una referencia de cómo eran los conectores de cortante, pero sí anticipo que esto estaba firmemente unido, además de que no veo aquí, no está reportado aquí el segmento especial. Así que si están conmigo, este sistema era demasiado rígido y demasiado resistente, de manera que durante el sismo no únicamente hubo un incremento de carga axial como estaba previsto en el proceso de diseño, sino que además hubo un incremento de las demandas por flexión. Y miren, aquí les quiero proponer el ejercicio. De este lado está la demanda máxima en compresión para las columnas de planta baja, y está reportado también aquí la demanda en flexión asociada a esa carga axial máxima. Así que yo lo que estaría esperando es que estas columnas simplemente subieran, pero dada la configuración, las inconsistencias en el proceso de diseño y constructivo que se realizó, no únicamente subieron, sino que se movieron hacia la derecha. De hecho, estas columnas de acá, pues son justamente las que reportaban ese daño en físicamente, y pues quedaba a entender pues que aunque no tenemos las memorias de cálculo, hubo una consistencia en el proceso de diseño en contraste con lo que estaríamos esperando para zona si siguiéramos, perdón, la normativa vigente, internacional vigente, no nada más de Ciudad de México. Y antes de voltear a ver la zona epicentral, antes de dejar Ciudad de México, me parece oportuno hacer un comentario
sobre otros edificios que he encontrado que también tuvieran de acero, que tuvieron también un comportamiento inapropiado. Y para esto me tengo que regresar muchos más años. Estoy en julio de 1957. Fue un sismo de 7.8 grados frente a Acapulco Guerrero. Esto significa que fue un sismo de subducción. En el mapa que estoy ofreciendo acá está prácticamente un acercamiento en zona del lago, y las manchas que se ven aquí en color azul son edificios que tuvieron algún tipo de daño. Si ustedes o por ahí buscan esta información de este sismo, es muy conocido porque en México uno de los monumentos nacionales es una columna con un ángel de la independencia, con una figura alada, y durante este sismo el monumento, la estatua colapsó. Entonces por eso se le conoce como sismo del ángel. Pero lo que quiero rescatar de acá es que cuando hojeando los reportes de 1958, 59, se reportan daños en algunos de los edificios, pero me encontré estas fotografías. Miren, se trata de un edificio de 11 pisos con sótano en zona del lago, construido en 1946. El sismo fue en el 57, o sea, en un edificio medianamente moderno, 11 años de uso de oficinas, y que tiene 4 cuerpos. No, el reporte no incluye planos, pero lo que sí incluye son estas fotografías que tienen un sistema de contravientos concéntricos que medianamente deben de haber rigidizado estos cuerpos de oficinas. Y lo que quiero llamarle la atención es que los contravientos están fracturados. Con ello quiero hacerles pensar que para 1957 las relaciones Sancho-Espesón no debían de ser tan estrictas como lo son hoy en día, que lo que hacen esas relaciones es pretenden evitar que se presente después del pandeo global un pandeo local que guía la fractura de las estructuras. De la misma manera, este edificio acá de 7 pisos con sótano en la calle de la Fragua, número 4, es también zona del lago. Habla el reporte que eran marcos de concreto reforzados, pero muestra la fractura que estábamos haciendo referencia en su momento. Y cuando estaba recopilando las diapositivas, me hizo pensar en esta gráfica. Miren, esto es una gráfica que habla de un estudio que realizamos con uno de mis estudiantes, Alejandro Santiago, para que obtuviera su tesis de su grado de maestría. Hicimos unas pruebas experimentales en escala natural. Esta es la trave y esta es la columna. No quiero desviarme demasiado en esto, pero entre una de las cosas que razonábamos es que, miren, si yo comparo los resultados de pruebas experimentales equivalentes a lo que estábamos haciendo acá, en función de la relación de esbeltez, son vigas cis, pero esto también aplica para secciones cajón. Si yo analizo la influencia de la relación de esbeltez de las placas de viga I o almas, bueno, en este caso son para los patines, y la máxima rotación que pues, se pudo obtener, eso está de este lado, para todas estas pruebas experimentales. Cada una de estas cada uno de estos puntos representa los resultados de estas pruebas experimentales. Este es el límite que actualmente está en la norma de Ciudad de México, de manera que más o menos todas las pruebas experimentales cumplían para hacer una sección compacta. Y este límite de acá, la rotación de 0.004, es la que se establece para asegurar que la estructura, que la conexión pueda ser una conexión dúctil para una zona sísmica. Por ejemplo, las conexiones precalificadas del ISC 358 de Estados Unidos establecen como mínimo esta rotación. Entonces observen que entre más a la derecha estoy, la placa del patín es más esbelta, hasta incluso este triangulito que está acá de esta prueba del 2000 no cumple esa relación. Y entre más a la izquierda estoy, cumplo con mayor eh, 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 amplitud el requisito. Y observen que en lugar de que esta tendencia siga alrededor del 0.04, hay una tendencia hacia arriba de los resultados. Esto es que entre más gruesa sea la relación
entre más grande sea la relación ancho-espesor para los patines, la rotación que se va a poder alcanzar es más grande. Y cuando yo les muestro esto a los estudiantes, les digo, oigan, cuando ustedes estén diseñando un perfil, no lo diseñen para cumplir estas proporciones muy pegadas a este límite normativo, sino entre más logran separarlos la respuesta del elemento, ya sea una viga ahí o una sección de contraviento, como lo que les decía hace rato, va a tener un mejor desempeño. Y como ya les había anticipado, el sismo no ocurrió exactamente Ciudad de México, ocurrió a 120 kilómetros, en la frontera entre el estado de Puebla y el estado de Morelos. Entonces, ahí también hay unas estructuras de acero, esas estructuras tienen estas características que vamos a discutir ahora, pero antes quiero mostrarles, este sería el estado de Morelos, este de acá es el estado de Puebla, que cada una de estas estrellitas es un epicentro ocurrido entre 1990 y el 2018. Esta diapositiva la desarrolló otro de mis estudiantes, Salvador García, y bueno, lo que quiero mostrar es que es una zona en donde pues definitivamente hay epicentros, estos epicentros intraplaca que habíamos platicado hace unos minutos, y el sismo que ocurrió, de 7.1, tan destructivo, ocurrió en esta zona de acá. Entonces, ¿qué encuentran acá? Pues son estructuras, es una zona semiurbana. Doctor, paramos el audio. Déjeme, ahora ya puede encender su micrófono. Ahí está, gracias. Es una zona semiurbana, decíamos, donde hay estructuras de 1 o de 2 pisos de mampostería confinada o tal vez de mampostería no confinada. Hay pocos edificios altos, en la mayoría de concretos, pero sí habían unas estructuras muy particulares de acero. Esas estructuras eran escuelas. Y tengo que platicarles que entre 1944 y 1995, en México, las escuelas las construía este comité administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Entonces, si en un estado al sur del país querían hacer una escuela y es una zona sísmica, pues lo que optó este comité, CAFSE, fue generar unos mecanos, unas escuelas tipo, de manera que si le hacían una solicitud, el CAPSE simplemente iba a las bodegas de estas escuelas prefabricadas y las llevaba al punto donde les pidieran que hicieran alguna, la escuela. De manera que esto implica, pues, que hay escuelas que no están diseñadas forzosamente para las demandas de viento en donde están localizadas y tampoco forzosamente a las demandas de sismo. La mayoría de las veces estaban formadas por un par de perfiles que iban abrazados por prácticamente lámina, tanto para las vigas como para estos puntales, levantaban las columnas y de hecho las amarraban con este tensor para asegurarse que no se descuadraran y pues estos eran las características de las escuelas que encontrábamos en esa zona. Aquí está una fotografía de cómo se veía la escuela. Aquí hay unas fotografías del interior, del tensor y de la columna, la viga que estaba acá. Este es el que yo les decía como un puntal. Y los encontramos en estas 3 configuraciones. Habían sistemas en donde no tenían absolutamente ningún muro, casos en donde tenían un muro transversal y casos formando propiamente salones, como es el caso de la fotografía. Y creo que ya se imaginaron que aunque la estructura tiene muy poca masa, la placa con la que están formadas las columnas es demasiado esbelta, de manera que encontrábamos casos donde hubieran daños en cordones de soldadura en donde no deberían de existir. Y de igual manera, daños con la interacción de los elementos no estructurales, por ejemplo, en este daño con estos muretes, los que ocasionaban este daño muy local, igual en la zona de soldadura, o bien mala interacción con los muros. Esto es algo que deberíamos de entender que no funcionan bien. Y ya que estás en el tema de los muros, miren, cuando yo tengo un muro, la fuerza sísmica se propone o se localiza en donde hay una mayor concentración de masa.
Así que, ¿por qué en esta zona, en la zona del entrepiso, en el nivel de la azotea? Pues porque ahí está la carga muerta, la carga viva, y aunque el muro o los elementos que están intermedios aquí en el piso sí tienen una cierta masa comparado con la masa que tiene la losa, pues no hay una comparación, de manera que la fuerza sísmica se supone más o menos aquí y que se transmite al muro con este vector que está acá. Como esto genera una tendencia al volteo, el muro no se quiere dejar mover, así que se genera un nuevo vector que va de abajo hacia arriba, y como el muro todavía está en su posición, pues se generan unos vectores de la misma magnitud, pero de sentido contrario para favorecer el equilibrio. Este vector no deja que el muro se voltee y este de acá no deja que el muro se deslice. La mala noticia es que estos vectores en color azul generan unas fuerzas, una resultante, y esta resultante genera esfuerzos o demandas en tensión. La mampostería es muy buena para soportar la demanda en compresión, es muy buena para soportar la demanda por aplastamiento, pero no es buena para soportar las demandas en tensión, y esto genera grietas a 45 grados, que son las que siempre vemos después de los sismos. Entonces son grietas definidas por un panel de tensión diagonal asociada a fuerzas cortantes. ¿Qué hacemos con eso? La naturaleza funciona así, no puedo evitar que se forme el panel de tensión diagonal. Lo que puedo hacer es intentar evitar que estos vectores sean demasiado grandes. Entonces, para ello, le coloco unos elementos verticales u horizontales que su función es tomar estos componentes y aumentar la capacidad que pudiera tener el muro. Si son verticales, en México se les llaman castillos, y si son horizontales, se les llaman dalas o cerramientos. Y ahora, por eso entenderán que a estos castillos es valioso ponerles este dentado para que el muro entienda que está confinado por estos elementos verticales o horizontales. Es importante que el muro tenga una interacción con estos elementos confinantes. En ningún caso, perfiles de acero van a ayudar o van a sustituir esta función, como quedó demostrado en esta estructura en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, cerca de la zona epicentral, en donde yo no sé cómo fue lo que estaban pensando, pero decían como que en lugar de castillos como elemento confinante, vamos a ponerle estos perfiles de acero y sobre estos ponemos los muretes. Entonces, cuando vino el sismo, se dio cuenta que el muro no tenía ningún tipo de confinamiento, los perfiles quedaron en su lugar y el muro, como ya lo ven, quedó hecho pedazos porque finalmente no tiene capacidad para soportar esas demandas en flexión. Perdón, demandas por cortante, perdón, demandas por tensión provocadas por cortante. Y ya que estamos platicando de muros, pues hablemos un poco más de cómo interactuaron estos muros con estas estructuras de acero. Y para ello, les quiero proponer que lo hagamos a partir de una curva de capacidad. De este lado tengo el cortante que están soportando el edificio o los marcos que estamos analizando, digamos, en las reacciones, y en la parte del eje de las X tengo el desplazamiento. Perdón, entonces, por ejemplo, aquí tengo unas columnas y una trave, de manera que voy empujando esto de izquierda a derecha, así que tengo un intervalo elástico donde si yo le quitara la carga en este punto, regresa hasta cero y permanecería sin daño, como seguramente son las estructuras en donde están siguiendo esta transmisión. Si yo volviera a colocar la carga lateral a este sistema, habría un intervalo elástico hasta que algo se comience a dañar. Si se hizo adecuadamente el diseño por capacidad, pues se tendría que dañar primero la trave. Luego de que se dañó la trave, el daño se propaga si fuera necesario a las columnas, no a cualquier parte, a la base de las columnas, y de manera que la estructura puede soportar toda esta respuesta inelástica de traves y columnas, un marco de acero de manera estable. Si yo este mismo ejercicio lo hago para un muro de mampostería con sus elementos confinantes, sus castillos y su dala, esto es que aunque lo puse del mismo color, este de acá es un castillo de concreto, una dala de concreto armado de hormigón, y este de acá es un castillo, es un elemento vertical también de hormigón, de concreto armado. De manera que si yo analizo cómo es su respuesta, número uno, observen que el muro es mucho más rígido que la estructura de acero, por eso tiene una pendiente mucho más grande, llega hasta una resistencia máxima,
la estructura se comienza a dañar aquí, se le empiezan a formar el panel de tensión diagonal, las grietas, digamos, decíamos de 45 grados por el panel de tensión diagonal, llega hasta un punto máximo, el daño rápidamente se propaga hasta el elemento confinante y colapsa. Pero acá lo importante que vean que la respuesta lateral del muro de mampostería, aunque sea divisorio, es muy diferente a la del sistema del marco. De hecho, si yo estudiara, si el sismo le impusiera una cierta demanda de deformación aquí a esta magnitud, el marco de acero está elástico. Las traves no tienen daño, las columnas no tienen daño, mientras que el muro de mampostería empieza a tener este agrietamiento. Ven que si me muevo más hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, si ahora esta es la demanda le aplicó el sismo, el marco de acero ya casi empieza a fluir esta trave, la trave parece que ya va a empezar a tener comportamiento inelástico, mientras que el muro de mampostería ya tiene mucho daño, de hecho ya empieza a degradar su resistencia. Total que si la demanda del sismo, impuesta por el sismo, lo trae hasta acá, observen que el marco de acero empezó a tener daño, las traves empezaron a tener daño, todavía tienen mucha capacidad, todavía ni siquiera llegan a la resistencia máxima, tal vez las columnas no tienen daño, pero el muro de mampostería ya está en el suelo. Esto se llama incompatibilidad de deformaciones. La respuesta ante una demanda lateral entre el muro y el marco es muy diferente. Si esto lo veo, digamos, con números, a la luz de los criterios que establece la revisión de prevención contra colapso de la normatividad de Ciudad de México, acá está la referencia por si luego quieren echar un vistazo. En la parte de arriba les ofrezco un extracto de la tabla que establece las distorsiones máximas que deben de considerar en el diseño para marcos, para pórticos de acero. Dependiendo de cuál sea el detallado, estas son las distorsiones máximas que deben de considerar. Por ejemplo, si fuera un pórtico de ductilidad media, la máxima distorsión que debe de aplicarse es 0.02. Y acá abajo les ofrezco la tabla equivalente, pero para sistemas de mampostería. Por ejemplo, pensemos en el tabique de barro rojo recocido, que estábamos viendo hace rato. Ese sería miren, sistemas de carga de mampostería confinada, tiene sus dalas y sus castillos con piezas macizas. ¿Cuánto es lo máximo que le debes de poner a ese? Es 0.005. O sea que es la cuarta parte de la distorsión. Si yo diseño la estructura para tener esta distorsión y quiere decir esto, que el edificio, los muros divisorios estarían ya en el suelo, tendrían mucho daño, aunque la estructura de acero puede seguir soportando carga, soportando deformación. Y esto pues hace ver que debo de aplicar alguna de las dos siguientes soluciones. O separo el sistema de acero al sistema de mampostería como se ve en esta fotografía. Vean que hay varios centímetros de separación con el propósito de que esta baile al ritmo que quiera bailar y este baile al ritmo que pueda bailar en conciencia de que no pueden bailar al mismo ritmo, o controlo las deformaciones de la estructura de acero. Entonces, si esto no se hace, el resultado va a ser este. Miren, quiero mostrarles ahora estos edificios, pero no están en la zona epicentral del sismo del 19 de septiembre, sino ahora estoy haciendo referencia al sismo del jueves 7 de septiembre del 2017. Si ustedes se fijan cómo se monitorean los sismos, esos se monitorean todos en un mismo uso horario, por lo que es muy común que este sismo que ocurrió a las 11:50 del jueves 7 de septiembre, en realidad se clasifique como del 8 de septiembre, por eso es simplemente por un asunto del uso horario. Pero lo importante de esto es que el sismo, ya les había dicho hace rato, fue de magnitud 8.2. Entonces yo ese jueves 7 de septiembre viajé a una ciudad que está por acá en un estado que se llama Tabasco, a la capital que se llama Villahermosa. Yo tenía una invitación para dar una conferencia el viernes 8 y esa noche, cuando llegué, estaba en la zona epicentral, pues tembló y al siguiente día después de la conferencia con algunos colegas de locales, fuimos a dar un recorrido y de ahí quiero rescatar este edificio. Miren, se trata de un edificio de 13 pisos. Cuando yo lo vi de afuera, véanlo cómo se ve, pues decía, este edificio verdaderamente tiene mucho daño, ¿no? Va a ser muy interesante verlo.
pues es medianamente regular, pero se ve pues con daño, muchísimo daño en la fachada. Pero cuando entrábamos, luego les muestro dónde hay más información de este edificio, de este reporte, pues en realidad las traves estaban bien, las columnas estaban bien, hubo oportunidad de quitar algunos plafones para ver que las soldaduras, la placa base, todo estuviera en orden y sí, efectivamente el edificio no tenía daño estructural, las losas estaban bien, no tenía desplome, pero si daba uno una caminata por el interior del edificio, pues el edificio estaba así, tenía muchos daños en los elementos no estructurales. Esto es lo que estamos platicando, no saben bailar al mismo ritmo, y si yo los pongo a bailar, lo que va a pasar es que los muros divisorios van a terminar hechos pedazos y la estructura de acero pues va a terminar sin daño, pero lo importante es que el edificio pues queda en seguridad de vida. La gente no puede entrar, no puede seguir siendo utilizado y pues tiene que estar sometido a un proceso de rehabilitación importante, no por los elementos estructurales, sino por los elementos no estructurales. Y aprovecho para mencionar un par de casos más que encontré en ese recorrido. Miren, este edificio está recargado sobre este edificio de acá, únicamente por estas vigas como de acoplamiento, pero yo lo que quiero hacerles pensar es que es un sistema que tiene muy poca redundancia. Si algo sale mal con estas vigas, el colapso es inminente y acá el llamado es para, entre más redundancia tengan los sistemas estructurales, mayor va a ser su estabilidad. E incluso encontré este tanque elevado. Espero que estén conmigo, que esto es un péndulo invertido, pues esto es algo también, algo que no debería tener un buen comportamiento, más bien no es recomendable para una zona de alta sismicidad. Sin embargo, vean lo que estuvo bien. Y quiero ofrecerles un segundo ejemplo de esta mala interacción entre los muros divisorios y las estructuras de acero. Y esta vez me regreso a Ciudad de México, me regreso al sismo del 19 de septiembre. Se trata de un edificio que tiene una planta triangular, y ven, cuando llegué a la parte de afuera, pues tenía muchísimo daño en los elementos de fachada, incluso en áreas comunes. Esta es la sala de una persona, o sea, trozos completos del muro divisorio estaban en el suelo, pero si ustedes le echaban un vistazo al sistema estructural, el sistema estructural estaba bien, placas bases bien, columnas bien, traves bien, y otra vez pone el énfasis la importancia de que los elementos no estructurales de mampostería pues, interactúen bien con la estructura de acero. Decíamos, hay dos caminos: o lo separas o rigidizas la estructura de acero. Y fíjense que para este edificio, unos meses después, volví a pasar por el lugar y habían optado por el segundo camino. Miren, le pusieron algunos elementos adicionales para incrementar la rigidez, le pusieron este sistema de contravientos concéntricos acá en la planta baja, no sé hasta dónde, ya no puedo entrar a verlo, pero luego decíamos, este es uno de los caminos. Entonces, si incrementas la rigidez del sistema de acero, controlas el daño de los elementos no estructurales. Pero lo importante, lo que no me gusta acá de esto es que vean que todavía hay contacto entre el elemento no estructural y el elemento de acero, de manera que en el próximo sismo otra vez se les va a dañar aquí en esta zona de acá. Espero que pues estas cosas hagan hincapié en que no basta que la estructura de acero tenga un buen comportamiento en la computadora, sino además hay que ejecutarla con lo que se necesita. Y decíamos hace rato, se necesita hacer un comentario sobre los edificios altos. En México, desde la década de los 60, el edificio que era más alto era la Torre Latinoamericana. Está tal cual en zona del lago, a unas cuantas cuadras del centro, tal cual, del neurálgico de la ciudad, de la catedral, digamos. Es un edificio alto de 181 metros de altura. Desde la década de los 60, cuando lo construyeron, se sabía que había un hundimiento regional de toda la ciudad, de manera que le pusieron pilotes, eran pilotes de control, pero la ciudad se ha hundido tanto que pues ya no hay manera de seguir controlando. Esto es, le pusieron algún aditamento en la parte de arriba para poder asegurar que el edificio no tuviera asentamientos diferenciales y más bien se fuera hundiendo paulatinamente con el hundimiento regional hasta que se acabó, digamos, ese juego, y esto está ocasionando que el edificio emerja. Sí, cuando tengan oportunidad de dar una caminata por ahí, pues aquí hay que hacer constantemente
reparaciones en la banqueta y subir cada vez más escalones para ingresar al edificio. Está tal cual en zona del lago, y de manera que en el sismo del 85 fue una prueba importante para este edificio, puesto que estaba en una zona en donde había una demanda de aceleración importante y una duración del sismo importante. Si me preguntaran cuánto será el periodo de la Torre Latinoamericana, pues les decía, tiene como 44 pisos. Entonces, esto implica que el periodo pues debe de andar, y aparte es un edificio de acero, pues el periodo debe de andar como un periodo de 5 segundos, tal vez. De manera que acá les estoy ofreciendo el espectro de respuesta en esa zona, muy cerca de ahí, a unas cuantas cuadras, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es un acelerograma muy famoso, registrado el 19 de septiembre del 85. Las mayores aceleraciones están relacionadas con el periodo de 2 segundos, y decíamos la Torre Latinoamericana tiene un periodo como de 5 segundos, de manera que el periodo fundamental debe estar asociado con muy poquita aceleración. Sin embargo, los edificios altos tienen una segunda característica que es importante tener en mente, y esto es los efectos de modos superiores. De manera que este edificio no nada más puede ser excitado en el modo fundamental, sino el modo 2 y el modo 3 pueden regir su respuesta. Sin embargo, dado el periodo fundamental, el periodo 2 o el periodo 3 deben de andar por aquí. No tengo yo un estudio de vibración ambiental del edificio, pero por ahí con algunas proporciones podría demostrarles que deben de andar por acá la demanda, de manera que sigue estando bastante controlada. Yo he visto muchos recortes noticieros donde dicen el edificio de la Torre Latinoamericana es contra sismos, es una gran tecnología, y que está desde los 60 y no tiene daño. Pero lo que pasa es que su respuesta dinámica no coincide con la respuesta dinámica de la manera como tiembla en ese sitio. Así que esto es una gran ventaja para que tenga un buen comportamiento. Aunado a esto, vean esta fotografía que les puse acá del proceso constructivo. Observen cómo el edificio tiene una misma resistencia y rigidez en las dos direcciones. No se ven cambios abruptos, no se ven pisos débiles, sino que es un edificio bien equipado para soportar las demandas sísmicas. No se ven excentricidades, es bastante regular, de manera que no me tendría que sorprender o ser tan sensacionalista para cuando yo veo que un edificio tiene un buen comportamiento, es porque hay decisiones conceptuales bien tomadas atrás de él. La Torre Interamericana tiene vigas de sección vigas de sección I con columnas de sección H, con unas cubreplacas remachadas, de hecho. Pero la realidad para el sismo del 2017, pues es muy diferente, porque para el sismo del 85 está en el edificio alto, y ya dijimos bondades de su respuesta dinámica y bondades en su estructuración, y los edificios modernos ya ni siquiera tienen plantas cuadradas, ¿no? Algunos de ellos tienen plantas triangulares o trapezoidales, donde en una cara pueden tener un sistema de contravientos y en la otra cara un sistema de muros, de manera que la interacción es muchísimo más compleja. Y no solo eso, la altura de los edificios ahora es mucho más grande de la que existe en ese momento. Así que el sismo del 2017 podía representar una buena examen para estos edificios. Así que les estoy ofreciendo una fotografía de la época del 2017 del Distrito Financiero de Ciudad de México. Esto es una avenida muy grande que se llama Avenida Reforma, que está en la mayoría de ellos en zona de lago, y solamente una región de estos edificios altos está en una zona de transición. Entonces, las estaciones más cercanas a este distrito financiero fueron estas tres de acá que registraron el sismo. Y lo que les estoy ofreciendo es la distancia a este edificio que se llama Torre Mayor. Pues más o menos todas estaban ubicadas a 1,5 kilómetros, lo que implica que algunas de estas estaciones, algunos de estos edificios estaban más cerca a una de las estaciones, y otro de los edificios tal vez estaba más cerca a la otra estación. Y aquí les estoy ofreciendo el espectro de respuesta de los edificios, perdón, de estas tres estaciones. Así que si yo vuelvo a analizar más o menos cómo andan los periodos de vibrar aquí de estos edificios,
pues el modo fundamental estuvo asociado a muy poquita aceleración y otra vez me sirve esta diapositiva para hacerles pensar que estos edificios de acero tan altos, bueno, independientemente de que tengan un buen comportamiento, tienen que ser analizados ante efectos de modos superiores, porque otra vez si yo me pongo a ver dónde queda el periodo de modo 2, pues por el periodo de modo 2 puede quedar acá asociado a la mayor aceleración. Y fíjense que esto tiene una cierta peculiaridad, que el análisis modal espectral centra la atención en hacer o la toma de decisiones en el modo fundamental. Y si yo pierdo de vista esos efectos de modos superiores, no los distinguiría en ese análisis modal espectral, sino que tengo que hacer análisis no lineal. Aquí está la aplicación práctica o por qué hay gran necesidad de asegurarle una respuesta adecuada con análisis complementarios al análisis modal espectral. Y bueno, pues con todo este panorama hagamos algunas conclusiones. Yo lo primero que tendría que decirles es que no fue posible establecer la cantidad de edificios de acero que fueron sometidos a las demandas de los edificios de septiembre de 2017. Ya les dije que hablé a fabricantes de estructuras de acero, a autoridades gubernamentales, a constructores, a colegios, asociaciones de ingenieros, de arquitectos, y no fue posible establecer una referencia. Sin embargo, esto que hemos platicado acá, definitivamente sí nos da oportunidad de establecer algunas conclusiones de cómo le ha ido a los edificios en México. Lo primero que diría es que otros sistemas estructurales han reportado un mayor daño y colapsos en comparación del comportamiento que han tenido las estructuras de acero en México. Haciendo el conteo que platicamos acá, decíamos de un edificio colapsado en la historia, en la memoria, en la trágica memoria de edificios en México, y un par, tendría que decir 2 o 3 edificios con mucho daño. Hicimos un recuento detallado de uno de ellos, pero si lo comparo con los otros sistemas estructurales, no les ha ido tan mal. El mayor colapso que lo platicamos fue uno de los edificios del complejo Pino Suárez en el sismo de septiembre de 1985. Fue causado por problemas o inconsistencias en el diseño, pero que no se habían reconocido en aquella época. Con esto lo que quiero hacerles pensar es que si ustedes siguen los criterios de los reglamentos modernos para el diseño sísmico de estructuras, la respuesta sísmica tendría que ser mucho diferente a lo que ocurrió en ese edificio del complejo Pino Suárez. Y de hecho, el edificio dañado, el único edificio de acero dañado, el edificio de 3 pisos regular, durante los sismos del 19 de septiembre del 2017, fue causado precisamente por una inconsistencia en el proceso de diseño. Y esto me empuja a insistir en la importancia de comprender los criterios contenidos en los reglamentos para asegurar que los edificios tengan un buen comportamiento. Y esto pues es más o menos lo que tenía propuesto para esta sesión, pero quiero cerrar esta presentación con 3 comentarios más. El primer comentario es, ¿de dónde puedo obtener más información? Miren, yo aquí hago mi mejor esfuerzo por poner fotografías y poner dibujitos para poder explicar lo que me pidieron que platicara con ustedes, pero me parece oportuno ofrecer referencias a lo que hemos estado platicando. Miren, la primera referencia habla sobre el comportamiento de los edificios de acero ante el sismo del 7 de septiembre del 7 de septiembre y del 19 de septiembre del 2017. Es un poco el panorama que les decía yo de la zona epicentral de uno de los sismos más importantes que han ocurrido de magnitud 8.2, y lo encuentran en esa revista. Es la revista de Ingeniería Sísmica, es una revista de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en México. Es una revista gratuita. Pueden poner, si ponen mi nombre, Edgar Tapia Hernández, y ponen el nombre de la revista, estoy seguro que lo van a encontrar. Pueden descargarlo de manera gratuita y además está en español, de manera que pues a lo mejor no nada más les parece interesante ese artículo, sino alguno de los otros que está publicado ahí de algún otro sistema estructural. Y la segunda referencia, quizás un poco más técnica, discute la respuesta inelástica del edificio dañado que les decía hace rato. Eso lo encuentran en una revista que se llama Earthquake Spectra. Estoy seguro también que si ponen el nombre de la revista, Earthquake Spectra, y mi nombre, lo van a encontrar. Y acá se discute específicamente el comportamiento de los edificios dañados en el sismo del 19 de septiembre del 2017.
Si tuvieran alguna duda o no pueden acceder al artículo, por favor me dicen. Segundo comentario. Miren, yo espero que después de haber visto esta presentación haya quedado el sabor en la boca que de manera natural en los continentes, en nuestra época actual, de manera natural tiembla. Lo que les quiero ofrecer como esta referencia son los sismos ocurridos entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de enero del 2022. Es decir, son los epicentros ocurridos durante un año en México. Perdón. De acuerdo al reporte del Servicio Sismológico de México, ocurrieron un poco más de 29,000 eventos, desde magnitud 2, de magnitud 3 hasta magnitud superior a 7. El peor evento, el evento de mayor magnitud, ocurrió el 19 de septiembre de 2022, coincidentemente, de magnitud 7.7. Fueron estos sismos que están acá en la zona de subducción. Veo mucha actividad en las zonas de contactos de placas. Acá hay un ensanchamiento que ya platicamos hace rato, pero también veo epicentros por fallas locales en donde incluso la gente cree que no tiembla. Si yo dividiera esta cantidad de sismos entre los 365 días del año y si esto fuera una proporción lineal, espero que me sigan que quiere decir que todos los días tiembla. Y estoy seguro también que independientemente del país donde ustedes estén siguiendo su transmisión, podrían tener mapas semejantes de la sismicidad de los países de Latinoamérica en donde estén siguiendo su transmisión, de manera que tendríamos que aceptar que el sismo sí es una amenaza constante, que sabemos que va a temblar y no solo eso, sino que además sabemos dónde va a temblar. De manera que, pues, tendríamos que estar preparados. Ahora, ¿en qué momento prepararnos? Miren, yo a veces recibo llamadas o correos o en una entrevista me preguntan, oiga, ¿y cuál es el triángulo de la vida? ¿O dónde tenemos que pararnos durante un sismo? ¿Junto a la columna o debajo de la puerta? Miren, les estoy ofreciendo en la diapositiva un edificio de 3 pisos. Aquí se ve una losa, aquí otra losa con una especie como de mezanina en la parte de arriba, que simplemente se desplomó. Veo la losa, veo los elementos portantes, veo las vigas, pero no se entiende dónde están las columnas o dónde están las traves. Pero yo lo que voy es al acercamiento a esta zona de acá. Miren, aquí en esta zona de acá es el acercamiento donde espero que se alcance a distinguir como una silla o un sillón que se ve muy aplastado por la losa. De manera que cuando me dicen, oye, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando está temblando? Me meto debajo de la mesa, me meto debajo del escritorio, de la silla. No sé si le alcanzo a transmitir la idea que lo que pesa la losa no va a ser resistido por ningún mueble que esté dentro de una casa. De manera que durante el sismo es poca lo que se puede hacer para, como medida preventiva de mi integridad. Estas fotografías son de una ciudad que se llama Belén, en el estado de Hatay, en Turquía. Ahora, tendría que tomar entonces la medida para yo asegurarme que estoy seguro después del sismo. Miren, les quiero ofrecer esta fotografía de acá de un edificio dañado en donde sacaron aquí un corazón del concreto para ver cuánto era el F', cuánto era la resistencia del hormigón. Tanto aquí, miren, aquí está una toma y acá hay otra toma para ver pues, cuál es la resistencia. Incluso en este muro que está con este daño, no sé si alcanza a ver, pero bueno, aquí le recortaron incluso una de las varillas como para hacerle una prueba en tensión. Entonces, ya que está dañado el edificio, ¿te quieres poner a ver cómo es la rehabilitación? Pues no, entonces yo creo que no es durante el sismo y tampoco es después del sismo, sino que si en algún momento podemos hacer algo por mejorar la respuesta del edificio, tiene que ser antes del sismo. Y vuelvo a repetir aquí que ya sabemos que va a temblar y ya sabemos dónde va a temblar. Así que si algo podemos hacer nosotros como ingenieros, como arquitectos, lo tenemos que hacer antes. Y miren, esto que estoy mostrándoles acá es en la ciudad de Kahramanmaraş, en Turquía,
y es una toma de edificios dañados por los sismos del 6 de febrero del 2023. Este de aquí son los escombros de un edificio que colapsó. Esto que está acá son los escombros de un edificio que colapsó, más edificios dañados, más edificios dañados, más edificios dañados. De hecho, aquí había una calle que ahorita ya está borrada por la cantidad de escombros que hay todo alrededor. Y en medio de este panorama tan turbio, veo un edificio que no tiene daño. Fíjense que es el edificio del Colegio de Ingenieros Civiles de Kahramanmaraş, en Turquía. Y este edificio no tenía daño, nada más tiene daño en una de las paredes por uno del el edificio que estaba acá que colapsó, alcanzó a caerle un poco al edificio. Así que esto eleva nuestra responsabilidad como ingenieros, como arquitectos, para tener ciudades seguras. Si yo soy sensible de esto, necesito, más bien yo necesito ser sensible de esto, de manera que debe de ser mi responsabilidad estar constantemente en cursos de actualización, en entender mejor el comportamiento de los elementos estructurales, de los sistemas estructurales, de por qué el reglamento dice lo que dice, para mejorar mi práctica y que la próxima vez que haya una fotografía así como esta, no sea únicamente un edificio que está bien, sino que un conjunto de edificios que están bien, gracias a que yo hice lo que tenía que hacer. Y de hecho la responsabilidad va más allá, no únicamente puede ser profesional o técnica. Si acabamos de decir que el sismo es una amenaza continua, que es una amenaza real, que sabemos dónde va a temblar en cada uno de nuestros países, ¿por qué no tenemos un plan de contingencia? Yo no sé si el sismo les agarrara en otro sitio al diferente al que donde están ahorita, si su propia familia sabría dónde sería el punto de reunión, si el edificio está dañado o si algo salió mal. Si ustedes saben las características o el comportamiento del edificio donde están en este momento, si empezar a temblar para poder estar lo suficientemente tranquilos, más allá del triángulo de la vida o qué va a pasar después, saber que el edificio va a tener un buen comportamiento. Y si nosotros mismos no lo hacemos, pues mucho menos la señora del mercado, mucho menos el conductor del taxi, mucho menos la gente que no está relacionada con los edificios o con la ingeniería sísmica. Y aquí una de nuestras responsabilidades. Debemos de ir y hacerlos sensibles de la amenaza tan constante y tan palpable que es la demanda sísmica en la vida cotidiana. Yo creo que si la cultura de la prevención sísmica no forma parte de los ingenieros, pues mucho menos del resto de la población y que es nuestra responsabilidad sensibilizarlos. Y el último comentario, pues, o muy en camino de esta discusión, pues es más bien una invitación. Miren, es una invitación para este evento, también es un evento internacional sobre el comportamiento sísmico de conexiones en marcos de acero. Esto se va a realizar el miércoles 12. Se trata de un evento también gratuito. Simplemente hay que entrar a esa dirección. Con gusto la publico en el chat por si alguien tuviera interés. Y pues así como existe este esfuerzo que se realiza con cada lunes compartiendo alguna experiencia técnica, pues hay que acercarnos también a otras experiencias que sean gratuitas para poder pues seguir incrementando y tomando nuestra posición pues en este quehacer de la respuesta sísmica de los edificios ante demandas sísmicas, de la respuesta a los edificios ante demandas sísmicas. Y bueno, pues dicho esto, no me queda más que volver a agradecer el que me hayan hecho favor de invitarme a participar en este esfuerzo. Agradezco nuevamente al doctor Roberto Aguiar y al maestro Brian Cagua Gómez por todas sus atenciones, y si hubiera tiempo para preguntas, con gusto haré mi mejor esfuerzo por responder. Gracias otra vez. Estoy intentando prender el video, pero si fuera posible, con gusto lo Ahora hago. ya lo puede hacer. Gracias otra vez por la Gracias. invitación. Muchas gracias, doctor Edgar Tapia. Realmente felicitaciones, una excelente conferencia. Yo siempre estoy atento a las redes sociales del doctor, donde comparte las conferencias a las cuales va a dictar o los cursos, y siempre uno aprende algo y es muy gratificante. En este punto voy a pasar a las preguntas por parte de los asistentes. Voy a tomar, bueno, primero hay varias preguntas, realmente hay
un gran interés y también comentarios de felicitaciones por la excelente charla, pero voy a tomar únicamente 2 preguntas. Dice, excelente conferencia. En América Latina existe un uso común de conexiones que no son precalificadas según el ISC 358. ¿Cuál es su comentario sobre el desempeño sísmico del uso de conexiones, en especial que se usa perfiles tubulares rellenas de hormigón como elemento vertical y vigas tipo IP con reducción de sección RBS? Se puede soldar y no se suelen soldar y no existe una adecuada inspección de calidad. ¿Qué opina usted al respecto, tal vez, doctor? Tiene... Ya está. Perdón, estaba cerrado mi audio. Qué amables, gracias. Gracias por la pregunta y por su interés en esta plática. Mire, yo le diría que después del sismo del 2017, la gente estaba muy abierta para dejarnos entrar a ver sus estructuras de acero. Encontramos muchas imprecisiones, pero especialmente encontramos mucha variabilidad de soluciones en conexiones. Esta variabilidad nos hizo preguntarnos cuál es la vulnerabilidad de los edificios existentes en Ciudad de México, y por esta razón, desde hace unos 3, 4 años, estoy llevando a cabo un conjunto de pruebas experimentales en escala real de distintos, pues, empezamos con las conexiones más utilizadas en México. Algunos de esos estudios ya están publicados, y específicamente del que usted me pregunta, columnas de sección tubular rellenas de concreto, son unas pruebas que tenemos programadas, de hecho, para dentro de los siguientes 2 meses ya están fabricados los especímenes. Con gusto, tal vez en un asunto de 4 a 6 meses tendré publicado el artículo para ofrecerle una mayor discusión, pero le anticipo que, bueno, tiene que ser cuidadoso en la interacción que tiene que tener el concreto con el perfil de acero. Deben de trabajar juntos, por lo que deben de tener unos pernos de cortante, y además la trave de acero debe de tener una continuidad en la llegada a la placa de conexión, a la placa propiamente del tubo. Así que si usted toma esas previsiones, yo anticipo que va a tener un buen comportamiento. Espero haber respondido su pregunta. Y de hecho, la invitación que les hacía justamente habla también de conexiones de acero. Muy amable, muchas gracias por la respuesta. Solo extendiendo un poco, en Ecuador estamos haciendo una actualización a la normativa, todas las normativas de diseño estructural, y un tema, digamos, bastante controversial ha sido esto, de permitimos o no el uso de estructuras con columnas tubulares rellenas de hormigón y vigas tipo I. Y claro, allí, digamos, el contra ha sido la replicabilidad en cuanto a los ensayos, ya que en ISC 358 hay para diferentes columnas y vigas, secciones, formas, y eso lo permite precalificar. Al desconocer la realidad en México, este sistema estructural es reconocido por la normativa, se lo permite utilizar o es prohibido de manera formal. Qué amable. Bueno, primero yo puntualizaría que en el ISC 358 están las soluciones de las conexiones que utilizan en Estados Unidos, y que la mayoría son a viga I, a eje mayor. Entonces, la tendencia, por lo menos de México, la mayor parte de Latinoamérica, de utilizar columnas de sección cajón huecas o rellenas de concreto, se escapa a los alcances del 358, porque pues no es una solución en las que ellos estén interesados. De hecho, esa es la razón por la cual hemos emprendido este esfuerzo por tener los ensayos de conexiones siguiendo la práctica local, y entre las cuales están, pues, rellenar estas secciones tubulares de acero. Esto por una parte. Por otra parte, tengo que mencionar que el enfoque de la reglamentación, al menos en México, no es restrictiva. Esto quiere decir que, perdón, no es prohibitiva. Esto quiere decir que el reglamento en sí mismo no prohíbe nada, pero exige requisitos estrictos en los casos en donde las decisiones no son deseables. Y hablando ya específicamente de las conexiones, perdón, de estas conexiones o de estas columnas tubulares, los requisitos para las relaciones ancho-grueso de las placas son estrictos. Deben de llevar placa de cortante, placas de continuidades y soldaduras de penetración completa, y sí se permitirían. De hecho, no son raras en México.
Muy amable, muchas gracias por la respuesta y realmente felicitaciones por todo ese trabajo que están desarrollando. Una segunda pregunta es, dice, excelente ponencia. En tiempo actual, ¿cuál es el sistema sismorresistente predominante en la mayoría de edificaciones de acero que se construyen en Ciudad de México? ¿Cuál es el sistema? Pues Sí, ¿cuál es el...? usualmente, Sí. perdón, el sistema estructural, ¿verdad? Sí, creo que se hace referencia si son pórticos de momento, si son con arrozamientos concéntricos, excéntricos. Claro, qué amable, gracias. Gracias por su pregunta. Sí, usualmente se procura que sean pórticos, ¿no? Marcos con columnas. Sin embargo, los requisitos de desplazamiento usualmente no se satisfacen, por lo que es común que le pongan contravientos concéntricos, especialmente en décadas anteriores. Y yo tengo la esperanza que se esté sensibilizando los diseñadores para utilizar contravientos excéntricos, puesto que tienen una respuesta mucho más estable. Asimismo, no es raro, poco a poco, no es común, pero tampoco ya es raro, que existan marcos con contravientos restringidos al pandeo, o marcos también con lo que decíamos hace rato, con columnas de hormigón, columnas de concreto, con los perfiles embebidos de acero, ¿no? Espero haber respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias realmente por su tiempo. En este punto damos paso a palabras por parte del doctor Aguiar. Doctor, tal vez ya puede encender su micrófono, déjeme ver si... Ya puede encenderse. Ya, bueno, realmente nos ha tenido a todos así pendientes. Usted es un muy buen profesor. Usted ama lo que hace y eso se lo nota. Usted disfruta con lo que está haciendo y se lo nota porque sabe transmitir sus conocimientos, su experiencia. Y realmente nosotros hemos estado, prácticamente ya va a ser 2 horas de conferencia. 2 horas de conferencia y hemos estado aquí atentos a temas muy interesantes. Le agradezco mucho por su magnífica, magnífica, extraordinaria conferencia. Los participantes que están aquí escuchándole son gente de alto nivel, son gente de alto nivel y usted se habrá dado cuenta en las preguntas que lo hacen, ¿no? Y todos coinciden en algo. Mire, ahorita hay saludos de Perú. Muy bien. Hay de todas partes. Si es que hay alguien de otro país también que salude al profesor, excelente para saber, para tener un termómetro de desde qué sitios nos están escuchando. Pero son gente de alto nivel y todos coinciden en algo. Excelente conferencia. Excelente. Le felicito y esas conferencias también permiten conocer a más gente. Hoy le hemos conocido a usted, doctor Tapia. Quisiéramos que un futuro de aquí, si Dios nos da salud y vida y tener más dura estas conferencias, podemos volver a invitarlo en unos 4 o 5 meses a que nos vuelva a contar qué anda haciendo y quisiera con ese espíritu de transmitir, de enseñar. Muchísimas gracias. Claro, qué amable, el honor será mío, qué amable, gracias por sus palabras. Y bueno, yo les advertí que si querían que me fuera lento, que me fuera rápido, espero que no haberlos aburrido demasiado. Un saludo a todos en donde quiera que hayan seguido esta transmisión. En este punto, quiero compartir también mi pantalla, compartir un certificado que se otorga en reconocimiento y agradecimiento a la difusión de su conocimiento, doctor Edgar Tapia Hernández. En este ciclo de conferencias, el conocimiento no se detiene con el tema respuesta de edificios de acero en sismos recientes en México. Firma doctor Roberto Aguiar, organizador. Realmente brillante la exposición. Hemos conocido muchos conceptos acá, hemos conocido experiencias de cómo están haciendo en Ciudad de México y compartido un poco con otros colegas y amigos de diversas latitudes. Tal vez, doctor, algún
comentario final de su parte, doctor Edgar Tapia. No, nuevamente agradecer que me hayan hecho favor de considerarme para este esfuerzo que están realizando. Les envío a los dos especialmente y a todos los que han seguido la transmisión un fraternal saludo. Esperemos que pronto podamos coincidir y saludarnos de manera personal. Un saludo donde quiera que hayan seguido la transmisión. Gracias nuevamente y también agradezco a todos los que nos han seguido. En realidad llegamos a tener un público de 75 personas conectadas durante todo este lapso de la conferencia y reiteramos nuestra invitación a las conferencias todos los lunes a las 19 horas. Ya estamos en la 121, tenemos conferencias hasta junio y invitaciones hechas para los próximos meses también. Entonces, estoy seguro que nos vamos a ver en un próximo lunes. Pasen muy bien. Tengan una muy buena noche. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Luego.